en la clase que vamos a comenzar el día de hoy, vamos a comenzar con la modulación digital. Ya hemos visto en clases anteriores la modulación de amplitud, la hayamos visto modulación angular, y ahora vamos a ver lo que es la modulación digital. Dentro de la modulación digital tiene lo que es la modulación de amplitud digital y la modulación de frecuencia digital. Entonces, en realidad, en la parte de modulación digital hay varias características o varios tipos de modulación digital. El día de hoy vamos a ver lo que es la modulación digital tipo FSK. Tipo FSK. Hay otro que es PSK. Vamos a ver en otras clases. Hay otro QSK. Vamos a ver, son varios tipos de modulación digital. La particularidad de la modulación digital es que la entrada es digital, la salida es analógica y luego se hace la demodulación y vuelve a entrar la salida final, va a ser digital también. Entonces, ese es básicamente el esquema de la modulación digital, que es la modulación más nueva, más moderna que está utilizando. Para esa actividad o esta clase Zoom vamos a disponer de una presentación. Tenemos por acá modulación digital. Como te hemos dicho, vamos a ver la modulación digital tipo FSK. Es lo que vamos a tratar en la clase de hoy. Vamos a ver entonces, en primer lugar, lo que es la modulación digital de amplitud. Lo que hayamos visto primero. Modulación digital de amplitud. ¿Sí? Entonces, la modulación digital de amplitud tiene una entrada binaria, pero esta es la salida. Es la salida analógica. Esta es vamos a decir, la expresión matemática de la modulación digital de amplitud. Y aquí tenemos lo que corresponde a cada uno de estos términos que tienen esta ecuación. Es voltaje de amplitud modulada. Esta es la onda. Amplitud de la portadora no modulada sobre 2. Señal binaria, que es la señal de entrada, señal moduladora. ¿Okay? Y la frecuencia de la portadora, que es en radial. La fórmula aquí en la modulación de amplitud tenemos una entrada 1 o una entrada 0. Están viendo acá. Para una entrada de 1 lógico sería BM igual 1. Entonces acá este BM lo convertimos en 1. 1 más 1, 2, queda con 2. Entonces, esta sería la expresión que nos daría a nosotros, esta onda que tenemos acá, para cuando tenemos una entrada 1. Pero cuando tenemos una entrada 0 lógico, en la parte de modulación digital se coloca como -1. En este caso, la onda de amplitud modular digital daría 0. Entonces, que está acá, hay este pedazo acá en 0. Entonces, lo que aquí podemos ver acá, que para una modulación de 100% de modulación, solo vamos a tener dos valores, ¿no? Este valor que tenemos acá o 0. ¿Sí? Este tipo de modulación digital, esta forma de verla se llama OOK, ¿ok?
o K, que en realidad es una modulación por manipulación de encendido o apagado, todo o nada, se le dice OOK. Entonces aquí tienen la on-off keying, que sería el término en inglés. Entonces, de eso es más que todo lo hablamos de modulación digital de amplitud. Ahora, en la parte de modulación que nosotros vamos a tratar más que todo el tema de hoy, es la modulación tipo FSK, que en realidad en la traducción sería manipulación por desplazamiento de frecuencia. Este sería el término en inglés. Entonces, aquí podemos decir que esta modulación es una modulación binaria en forma de modulación de ángulo, de forma amplitud constante, parecida a la modulación convencional de frecuencia, pero la señal moduladora es una señal binaria que varía entre dos valores discretos de voltaje, lo que habíamos hablado al principio. No es una forma analógica que cambie continuamente. Entonces, la ecuación general de este tipo de modulación, aquí tenemos la ecuación de salida para una modulación tipo FSK, y aquí podemos ver lo que es cada uno de estos términos. Forma de onda binaria, FSK, amplitud de la portadora, frecuencia de la portadora, desviación máxima de frecuencia y señal moduladora de entrada binaria, que es más o menos 1. Esta señal que tenemos acá. Entonces, de acuerdo a esta expresión, que para una entrada 1, PM igual 1, esta ecuación que estamos viendo se convierte en este que estamos viendo acá. Colocamos BM igual a 1, de igual forma, para entrada 0 lógico, BM igual menos 1, y entonces nos quedaría esta misma expresión, pero con esta parte. El argumento del coseno quedaría negativo, y en la otra, cuando PM igual 1, quedaría positivo. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá es la forma de onda que genera este tipo de modulación. Aquí tenemos el diagrama en bloque, aquí tenemos la entrada binaria, que es la entrada que están viendo acá. Aquí tenemos el modulador FSK, y aquí tenemos la salida analógica. ¿Okay? Analógica. Dentro de este tipo de modulación, vamos a tener los parámetros importantes, como son la rapidez del cambio en la entrada, en FB, denominado FB, que es la rapidez de bit o rapidez de transferencia de bit. O sea, básicamente esto lo tenemos aquí en la entrada. ¿Okay? Y tenemos también otro parámetro importante, que es la rapidez de cambio en la salida. Se llama el baudio, ¿okay? En la salida. Ahora, aquí hay otro parámetro que es importante, que es la desviación máxima de frecuencia, que ya nosotros habíamos hablado de eso en las otras modulaciones. Y tenemos otro parámetro importante, que es la frecuencia de marca, que están viendo acá. Cuando hay un 1 en la entrada, aquí hay un cambio de frecuencia de FM a FS. Y esta es la frecuencia de espacio FS. La frecuencia de marca es la frecuencia FC, que es la frecuencia de la señal portadora, más la desviación de frecuencia. Y la frecuencia de espacio es esta misma frecuencia menos esta desviación de frecuencia, menos la esta desviación. Entonces, estos son los parámetros con que nosotros vamos a trabajar en la modulación digital. Aquí tenemos un transmisor en FSK. Aquí tenemos un oscilador controlado por voltaje, señal de entrada y una salida. Y aquí tenemos una señal muy parecida a la que nosotros vimos en la lámina anterior. Aquí tenemos la señal de entrada, aquí tenemos la señal de salida, y aquí tenemos la frecuencia de marca y la frecuencia del espacio. Fíjense que acá, que cuando hay la señal se repite el cero, fíjense que aumenta aquí la señal, y en 1 se mantiene acá, y se mantiene, por supuesto, la frecuencia de marca. ¿Sí?
aquí podemos ver la desviación de frecuencia de la portadora. ¿Okay? Continuamos. Por supuesto, aquí también vamos a tener un ancho de banda y un espectro. Aquí tenemos la señal de entrada, la señal binaria. Aquí tenemos la salida, una frecuencia de la portadora, la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Y aquí tenemos básicamente el espectro, fíjense que va a tener este ancho de banda que está entre la frecuencia de la portadora y la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Ese es el ancho de banda. Aquí tenemos cómo calculamos el ancho de banda. Dos veces la desviación de frecuencia más 2 veces FB, que es la entrada de bit. Y aquí tenemos la desviación de frecuencia en función de la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Entonces, estas son las expresiones que nosotros vamos a utilizar para el cálculo y la construcción del espectro en la modulación de este tipo. Aquí tenemos un ejercicio, por lo menos aquí nos dicen que calculemos la desviación máxima de frecuencia, el ancho de banda mínimo, los baudios para una señal específica con frecuencia de marca 49 y frecuencia de espacio 51 y una rapidez de bit de 2 kilovatios. Entonces fíjense que estamos hablando de rapidez de bit de entrada de 2 kilovatios, ya este es FB. ¿Okay? Entonces la desviación máxima de frecuencia se calcula sustituyendo los valores. Ya esta ecuación ya la tenemos por allí. Y todos estos datos los tenemos aquí, la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Sería desviación de frecuencia, la portadora sería 1 kHz. Y el ancho de banda lo podemos calcular con la presión que nosotros tenemos por acá. 2 veces la desviación de frecuencia, que es 1000, más FP, que son 2000, que nos lo da el problema. Entonces, nos da 6 kHz el ancho de banda. En relación a los baudios, en este tipo de modulación, tipo de FSK, los baudios son iguales a la rapidez de bit. Esto es una particularidad importante en los tipos de modulación digital. Bueno, igual cuando nosotros tenemos la señal de salida, es que la señal de salida en la otra lámina, para convertir la señal de FSK en datos, ¿no? Este sería el equipo demodulador. Cuando tú haces la transmisión, en la lámina anterior, después viene la conversión de la señal de entrada de FSK a una señal digital, que es lo que se quiere. La entrada de transmisión digital transmite y la entrada de datos final tiene que ser digital. Entonces, aquí tenemos este tipo de modulador, que es un modulador que llama lazo amarrado a fase. Es este tipo de modulador tipo FSK. Y aquí tenemos la figura, la entrada y la salida binaria. Bueno, este es más o menos lo que podemos ver, la parte de modulación digital tipo FSK. Entonces, la próxima semana
estaríamos viendo otro tipo de modulación digital. Vamos a ver el tipo PSK. Es muy similar, pero las expresiones en las fórmulas cambian relativamente y hay que tener en cuenta ese tipo de ecuación. No sé, Johan, si tienen alguna pregunta. No, hasta ahora todo fino. Ok, excelente. Bueno, Johan, gracias por tu asistencia el día de hoy. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Entonces envíame la consulta esa vía correo. Te estaré respondiendo tan pronto pueda. Entonces, Fino, bueno, profe. que pase una feliz tarde. Bueno, Profe, muchas gracias. hasta luego.